Hay grupos en la música los cuales destacan por no ser famosos ni éxitos comerciales. Simplemente nacen, toman cierta reputación de culto entre un pequeño sector, lanzan un álbum y luego se van. Sin embargo, pasan los años y ese álbum termina influenciando a bandas que sí se vuelven famosas y fueron gracias a esa banda. Marquee Moon de Television se siente precisamente a todo lo anterior mencionado, un disco moderno y adelantado a su momento, alejándose del sonido de 3 acordes y canciones breves de Ramones y buscando experimentar con el punk hacia lugares donde nunca se había llegado. La historia de Television es interesante, en parte debido a que esta nos sirve como un puente de transición entre el punk rock y la llegada del new wave y el post-punk que va a explotar a finales de los 70 y principios de los 80. Pero ¿cómo nació uno de los grupos más influyentes de la música? Te doy la cordial bienvenida, soy Narciso Negro y hoy hablaremos de Television, la banda que desafió al punk. Los detalles específicos de la escena poética de Lower East Side de Nueva York fueron probablemente no muy conocidas para dos jóvenes llamados Richard Meyers y Tom Miller, fugitivos en 1966 de la escuela de Sanford, una preparatoria privada ubicada fuera de Wilmington, Delaware. Sin embargo, ellos sabían qué poetas escoger de Nueva York: Allen Ginsberg, Frank O'Hara, Bob Dylan, Leroy Jones y otro de los que probablemente nunca antes habían escuchado. Así que, cuando aparecieron en Nueva York con 18 meses de diferencia en 1966 y 1968, contaron la historia de su escapada de la escuela de Sanford, destinados a escribir poesía. Sanford gozaba de más comodidades, pero sus padres los enviaron allí para mantenerlos alejados de sus problemas. Los dos tenían una personalidad tranquila, pero ninguno parecía tener la disciplina necesaria para estudiar allí. Richard Meyers fue una vez suspendido por meterse drogas. Cuando llegaron a Nueva York, ellos le dijeron al público que le robaron dinero al padre de Miller y se dirigieron al oeste, primero hacia Washington D.C., luego a Lexington, Kentucky, donde Miller tenía amigos, luego al sur, rumbo a Florida. Fueron arrestados en Alabama por incendiar el campo en el que acampaban. Tras ser arrestados, Meyers regresó a Virginia, pero se fue a Nueva York cuando tuvo efectivo. Miller terminó la secundaria, luego coqueteó con la Universidad de Carolina del Sur y Pensilvania antes de abandonar los estudios y marcharse a buscar a Meyers. Más tarde dijo que fingió un intento de suicidio para evitar ir a Vietnam. Meyers también convenció a un psiquiatra militar de que el ejército no le convendría contratarlo. Cuando llegaron a Nueva York, los dos comenzaron a trabajar en librerías para buscar los escritores y músicos que tanto admiraban. El Lower East Side, para muchos jóvenes bohemios, era como estar dentro de un escenario. Los poetas se vestían como vaqueros, pavoneándose por las calles, mientras que los hijos de migrantes italianos, judíos o puertorriqueños protegían a sus hijos de las anfetaminas y de los hippies. Antes de que Tom Miller y Richard Meyers llegaran a Nueva York, la ciudad estaba viviendo varias escenas bohemias, desde Herman Melville hasta Walt Whitman, pasando por el pintor francés Marcel Duchamp, que se mudó a la ciudad y declaró el Greenwich Village como una república independiente de mente. Esa declaración fue renovada a sí misma década tras década en el vecindario, convirtiéndose en sinónimo con la idea entre lo artístico y submundos sexuales. Para esa época, también llegaron un puñado de artistas musicales que tomaron la ciudad: John Cage, Yoko Ono, Lamonte Young y otros que estaban interesados por movimientos como el Dada. No es necesario trazar líneas de influencia desde John Cage hasta Television. El claro ejemplo ocurre con The Velvet Underground. Uno de los integrantes del grupo, John Cale, fue influenciado por Cage y Lamonte Young y participó en el movimiento Downtown de Cage. Al igual que la poesía y la música fueron importantes para estos dos jóvenes, también lugares como el Max Kansas City y The Poetry Project proporcionaron coordenadas para Richard Meyers y Tom Miller, incluyendo poetas como Patti Smith. En Delaware no había vida cultural, dijo Tom Verlaine más tarde. Podías conocer a algún joven quien es 4 años más viejo que tú porque era el hermano universitario de tu novia, y él tal vez tenía un ejemplar de Allen Ginsberg o algo así. El amor por la poesía fue tan grande que Tom Miller y Richard Meyers crearon Genesis Grasp, una revista en la cual escribieron varios artículos.
En ella escribieron sobre Marcel Duchamp y Thomas Merton, hasta sátiras sobre el Dada. Los dos publicaron sus propios poemas bajo nombres diferentes. Otra que publicaba ahí era Patty Aldeburgh, esposa del escultor Claes Aldeburgh, y que tras separarse de Claes, mantuvo una relación amorosa que duró al menos 2 años con Richard Meyers. Mencionamos a The Velvet Underground como una de las influencias de estos dos tipos, pero también es necesario incluir a grupos de glam rock. Uno de esos fue New York Dolls, banda que influenció a distintas agrupaciones de punk. Al igual que Ramones, estos tomaron el sonido de este grupo, y aunque Television se presentó en el futuro como un rechazo hacia el glitter de New York Dolls, Richard y Tom los tomaron como una inspiración en especial por la fuerte influencia del grupo por el movimiento del pintor Andy Warhol conocido como Warholismo. Ver el mundo marginal o los barrios bajos como alta cultura y ver los conciertos como un set para hacer una obra de teatro o mostrar algo artístico. Si analizamos, New York Dolls tenían influencia por toda la corriente impuesta por Warhol, haciendo que la banda se vistiera incluso como drag queens. Esta estética musical y visual permitió que ambos formaran su primer grupo, Neon Boys. Junto a ellos entró el grupo Billy Fica, un baterista italiano influenciado por el jazz, especialmente por Tony Williams, que tocó con Miles Davis. Aunque Neon Boys nunca se presentó a ningún concierto, el grupo creó un puñado de canciones en 1973. Neon Boys hizo demo de todas estas canciones, las cuales nunca se lanzaron, pero formaron parte del set de Television en el futuro. Insatisfechos con su sonido, el grupo creó un anuncio el cual publicaron en Voice y Cream, para traer un segundo guitarrista a la banda. Las fuentes apuntaban a que Chris Stein, guitarrista de Stilettos y Blondie, se uniría al grupo. Otros decían que Q Douglas Colvin, o mejor conocido como Didi Ramón de Ramones en el futuro, era un candidato fuerte. Sin embargo, ninguno de los dos se acoplaba al sonido de Neon Boys y se disolvieron. El segundo intento de Tom y Richard de aparecer en la órbita musical fue cuando los dos tocaron en octubre de 1973 en el Reno Sweeney, un lugar extravagante y pretencioso el cual traía actos de Broadway. Su primera audición en el escenario fue tan mala que su manager no lo soportó, sobre todo cuando Richard Meyers enchufó su guitarra esa noche y el amplificador sonaba demasiado fuerte. Aunque no llegaron lejos, Tom Miller creó su primera canción llamada Venus in Milo, la cual aparecía como Venus en el futuro dentro de Marquee Moon. A pesar de no tener mucha gente esa noche, hubo dos personas que formarían parte de la vía de Television, Terry York y Richard Lloyd. Mientras Richard Meyers y Tom Miller trabajaron juntos en librerías, Terry York trabajaba en The Factory, un estudio de arte creado por Andy Warhol en Nueva York durante los 60. Por su parte, Richard Lloyd se convirtió en un vagabundo el cual viajó por gran parte de los Estados Unidos y vivía con Terry York. No obstante, no era un vagabundo cualquiera. Nacido el 25 de octubre de 1951, Pittsburgh, Pennsylvania, Richard vivió una infancia compleja. Su verdadero apellido era Richard John Alt, el cual era de origen alemán por su padre Joseph Alt. Sin embargo, fue cambiado cuando sus padres se separaron, siendo cambiado a Richard Lloyd cuando su madre Virginia Erwin se casó con su padrastro, David Lloyd. Richard nunca conoció a su padre, ni siquiera tenía memoria de él debido a que cuando Virginia se separó de Joseph, sería cuando él tenía solo 3 meses. A sus 8 años, Richard abandonó Pittsburgh y se fue a vivir a Nueva York, estudiando en una escuela y pasando sus vacaciones en Homestead, donde vivían sus abuelos. Durante su adolescencia, se metió a los Boy Scouts. Al final lo dejó para unirse a sus amigos, amantes de las drogas, el alcohol y The Velvet Underground.
Aprendió a tocar la batería durante 3 años, y a pesar de que su familia apenas le alcanzaba para comprarle una batería a Richard, terminó obteniendo lo que tanto deseaba. Recibió clases de un profesor para aprender a tocar. No obstante, cuando descubrió a Jimi Hendrix, el primer LP de Pink Floyd, The Byrds y Grateful Dead, comenzó a tener un cierto cariño por la guitarra. Dejó la escuela donde estudiaba clases de batería y consiguió su primera guitarra gracias al hermano de un amigo llamado Danny. Se dice que como sus padres no querían darle dinero para comprar una guitarra, se metió a la venta de drogas donde consiguió $200 para poder comprarla. En aquella época conoció a Velvet Turner, mejor conocido por tocar junto a Jimi Hendrix en aquel entonces. Fue Velvet que tras aprender lo que Jimi Hendrix le enseñó, le dio clases a Richard Lloyd. Los dos fueron de forma frecuente a pubs nocturnos como Steve Paul The Scene, siendo menores de edad y saliéndose con la suya. Richard logró conocer a Robert Plant y Jimmy Page de Led Zeppelin tras filtrarse en los bastidores cuando el grupo dio un concierto en The Wallman, ubicado en Central Park, 1969. No estaba interesado en volverme amigo de ninguna de las estrellas de rock, solo quería tomar algo de su aura y digerirla. Para el verano de 1969, dejó Nueva York para irse a vivir a Montclair, Nueva Jersey, e inscribieron a Lloyd para repetir 12º grado de colegio. Ahí conoció a Al Anderson, quien en el futuro se convertiría en guitarrista de Bob Marley and the Wailers tras dejar de Estados Unidos e irse a Inglaterra. Los dos se hicieron buenos amigos, pero al final después de eso, Richard no supo más de él. Cuando terminó la secundaria, intentó entrar a la universidad. Al final no entró y lo abandonó, ya que no la soportaba. Su deseo era seguir tocando la guitarra y convertirse en un músico que buscaba crear un antes y un después en el rock and roll. Como se dio cuenta que no pasaba nada en Montclair, se escapó con un grupo de amigos a Boston, donde estuvo cerca de morir luego de meterse sustancias e intentar quitarse la vida. Luego se fue a San Francisco, California, donde vio a David Bowie en Winterland. Luego viajó a Los Ángeles, donde se quedó a vivir con el periodista Richard Crumlin. Esa sería la segunda vez que Richard estuvo cerca de la muerte tras recibir amenazas de muerte de un grupo de personas que leyeron una mala reseña de Crumlin. Cuando escuchó que había una escena que se estaba desarrollando en el Mercer Art Center, ubicado en Nueva York, y estaba tocando New York Dolls, Richard Lloyd dejó la casa de Richard Crumlin para irse a vivir a Nueva York en 1973. Richard Lloyd visitaba de forma frecuente The Factory y Max Kansas City. En este último lugar fue donde conoció a Terry York, que trabajaba de día en Cinemabilia, una librería especializada en cine donde era gerente del lugar. Terry vivía en Chinatown, y al descubrir que Richard no tenía dónde vivir, se lo trajo a su piso donde al lado vivía Danny Fields, ex periodista de Sixteen Fields y futuro manager de Ramones. Desde hacía tiempo atrás, Terry York deseaba formar una banda que fuera parecida a The Velvet Underground con Andy Warhol. Tras ver tocar esa noche a Tom Miller y Richard Mayers, Terry y Richard se dieron cuenta que había una pequeña chispa en los dos. No había duda de que esta persona tenía algo extraño y reconocible. Había estado todo lo suficientemente cerca de artistas exitosos y estrellas de rock como para reconocer de ese elusivo aquello. Y Tom tenía ese aquello. Terry York, que conocía a Tom y Richard debido a que los dos eran sus empleados dentro de Cinemabilia, fue invitado esa noche por Richard Mayers para verlo tocar, y traería como invitado a Lloyd. Después de verlos tocar, Terry enviaría junto a Lloyd una propuesta a Tom y Richard de formar una banda. De esa manera nacería Television. Terry York se llevó a Richard Mayers, Richard Lloyd y Tom Miller a su piso para ensayar. Además, Miller y Mayers trajeron a su viejo baterista, Billy Fica, luego de separarse e irse a vivir a Boston. En la banda, Richard Mayers tocaría el bajo, Richard Lloyd la guitarra, Tom Miller sería el segundo guitarrista y vocalista de la banda, y finalmente Billy Fica tocaría la batería. Terry York, por su parte, sería el manager del grupo, ayudando a Television a tener conciertos. Para ese tiempo también Richard Mayers y Tom Miller se cambiaron sus apellidos. Mayers pasaría a llamarse Richard Hell, mientras que Tom Miller a Tom Verlaine. Como el grupo no tenía un nombre, comenzaron a crear una lista de nombres para ver cuál sería el adecuado. Un día Richard Hell llegó con un nombre, Television. A todos les gustó, especialmente porque según Richard Lloyd, la palabra television era un símbolo de una era en que la televisión intentaría absorber a las personas. Además, si abreviamos el nombre a TV, las dos letras eran en las iniciales de Tom Verlaine. La relación de la banda destacó por haber mucha tensión desde el inicio, especialmente por su líder, Tom Verlaine. Su vocalista fue muy exigente con sus compañeros y los obligaba a tocar a diario, en especial a su amigo Richard Hell, quien de todos era el que menos tenía experiencia en el bajo. Billy Fica era un baterista que muchas veces les gustaba tocar de manera libre, sin que nadie lo presionara, siendo influenciado por las big bands de jazz. Richard Lloyd, por su parte, escogía los temas que iba a tocar con sus propios solos y cuáles no.
Desde ese momento, Television tuvo un puñado de canciones. A diferencia de otros músicos, Tom Verlaine destacaba por apreciar la música a tal punto que si no le gustaba algo, rehacía las canciones una y otra vez. Un ejemplo de ello fue todo el material que había sacado durante ese entonces: What I Heard, Venus de Milo, Hot Dog, Double Exposure, I'm Going to Find You y Kingdom Come. When I look at you, I get a double exposure. I saved so much up to make this trip. You just turn out and give me the slip. I'm gonna check out your bad time. The face of doom was shining in my. Al principio, Television fue una banda a la cual le costó mucho conseguir lugares para tocar en vivo. En ese tiempo la mayoría le pedía tocar como banda de apoyo con bandas que o habían sacado un álbum o estaban de gira. La única forma de tocar en vivo era alquilando un sitio. Es por eso que la banda rentó un pequeño teatro llamado The Townhouse Theater. Este teatro tenía una capacidad para 88 espectadores. La banda rentó el lugar para tocar su primer concierto el 2 de marzo de 1974. Y decidieron poner un anuncio en el periódico Village Voice. El anuncio le costó $200 y lo pusieron por toda la ciudad de Nueva York. En la noche del concierto, el lugar se llenó por completo. Este primer show sería un total éxito para el grupo. Sin embargo, Tom Verlaine era consciente que la banda estaba lejos de su mejor versión. A él no le gustó la forma en que los otros 3 miembros de Television se comportaban en el escenario. Fue en este punto cuando Tom Verlaine cogió el control completo del grupo y los obligó a ensayar más duro. En los bastidores, cuando terminó el concierto, Tom Verlaine le gritó a Richard Hell por no saber tocar el bajo, y que si quería estar en el grupo, debía aprender a tocar y hacerlo de forma constante. Es a partir de aquí, cuando vamos a ver un fuerte conflicto entre Tom Verlaine y su amigo Richard Hell. Tras el show de esa noche, Tom Verlaine sabía que Television ya no podía tocar en teatros ni estar alquilando, por lo tanto, debían encontrar un lugar cuanto antes. Tom le preguntó a los miembros de la banda si alguien quería ir con él a ver el bar de un hombre y si estaba haciendo conciertos en el sitio. Aquel hombre al que se refería Tom era Hilly Crystal, una persona de 43 años que había trabajado en varios sitios anteriormente y que era propietario de su nuevo bar, CBGB. Un día, caminando por 315 Bowery, Richard Lloyd y Tom Verlaine recuerdan haberse encontrado con Hilly Crystal afuera del local. Hilly Crystal, el dueño, estaba subido a una escalera reparando el toldo nuevo y colocando las extrañas letras góticas que había dibujado su ex esposa, que siguen siendo el icónico logo del CBGB. Tom y yo lo miramos y le preguntamos si iba a tener música en vivo, y él dijo: esperen a que baje de esta escalera y les daré un recorrido. Cuando Tom le preguntó a Hilly si tocaría allí, se negó unas 4 veces, que no iba a tener música rock en su club. Protestamos diciendo que la nuestra no se parecía a ninguna otra música rock que él hubiese escuchado. Al siguiente día, los dos trajeron a Terry York para hablar con Hilly Crystal. Terry le envió la propuesta a Hilly de tocar un show el domingo, 29 de marzo de 1974. Hilly dijo que el sitio estaba cerrado los domingos, pero Terry lo convenció que abriera ese día, ya que la banda haría mucho dinero en el bar. Al final, el grupo llevó todo su equipo de música para instalarlo en el CBGB. En el primer concierto no hubo mucha gente, y la banda solo ganó $1, pero estaban más que satisfechos sabiendo que harían historia esa noche. Nuestra audiencia consistía de nuevos fotógrafos, periodistas, directores de cine, ingenieros de sonido, pintores y otros músicos que estaban muriendo por tocar allí. Roberta Bailey, fotógrafa que mantuvo una relación con Richard Hell luego de que Richard rompiera con su anterior relación, empezaron a buscar bandas que compartieran la misma ambición que Television. Una de esas fue Ramones, que vieron tocar en el 30 East Street, que fue el sitio donde se formó la banda y ensayaban. Otras fueron Leather Secrets y The Stilettos. Television tocaba 3 veces a la semana en el CBGB. Para ese entonces, Terry York no solo manejaba el grupo, sino que también debía gestionar el CBGB. El grupo empezó a llamar la atención de muchas personas, especialmente de músicos. Uno de esos ejemplos fue Patti Smith, quien vio a Television gracias a Richard Hell, quien la convenció a ver su grupo y se enamoró de ellos, especialmente de Tom Verlaine.
Parry estaba tan enamorada y obsesionada por Tom Verlaine que ayudó a Television a convertirse en una banda exitosa, al igual que intentó gestionar el CBGB. La asociación de Patti Smith con Television fue mutuamente benéfico. El estatus de culto que tenía Patti por parte de la prensa británica y local en su momento creó un foco sobre Television, especialmente en Tom, quien mantuvo una relación con ella a pesar de que Patti estaba viviendo en un piso con Alan Lanier, guitarrista de Blue Oyster Cult. Hay una canción de Patti Smith llamada We Three, la cual describe perfectamente ese triángulo amoroso en el que vivía Patti Smith en ese entonces. Al igual que Patti Smith ayudaba a Television, Tom Verlaine ayudó a Patti creando algunas canciones nuevas para ella. Una de esas fue Hey Joe. Desde ese momento, la idea de Patti sería ser una estrella famosa, pero también deseaba llevarse a Tom Verlaine y su grupo consigo misma. A medida que Television tocaba en el CBGB, ellos empezaron a tocar en sitios que precisamente no eran el bar de Hilly Crystal. Uno de esos lugares fue el Club 82, sitio donde Television reservó 2 noches para tocar ahí. David Bowie iría al Club 82 y tuvo la oportunidad de ver a Television, llamando al grupo como la banda más original que había visto en Nueva York. En 1974, Television tocó un total de 9 conciertos dentro del CBGB. Los demás conciertos fueron en el Max Kansas City junto a Patti Smith y otros en lugares como el Club 82. En este punto, hubo varios sellos discográficos los cuales empezaron a interesarse en Television. El primer intento del grupo en conseguir un contrato fue cuando hizo una maqueta para el sello británico Island Records, el cual estaba manejado por Chris Blackwell. Richard Williams, A&R de Island Records y columnista de Melody Maker, el cual ayudó a Roxy Music a conseguir su primer contrato discográfico. Para ese momento, el sello tenía fichados a una enorme cantidad de músicos avant-garde como John Cale, Nico y Brian Eno. Lisa y Richard Robinson, ambos periodistas que abordaron la escena CBGB, ayudaron a Television a acercarse a Island Records. A diferencia de bandas del sitio como Blondie, que tenían un sonido más accesible, Richard Williams pidió que Television hiciera una maqueta para dársela a todo el ejecutivo de Island Records. Es por eso que Williams enviaría a Brian Eno, príncipe de la escena underground londinense, a Estados Unidos para ayudar a Television a hacer su demo. Para ese tiempo, Brian Eno había ganado un enorme reconocimiento por parte de la prensa británica, especialmente por su etapa con Roxy Music. Incluso mostró que era un músico prodigio y con gran talento cuando sacó su álbum en solitario Taking Tiger Mountain, Vice's Tragedy, de 1974. Otra cosa que hizo Eno fue ayudar a John Cale a producir su primer LP titulado Fear. Cuando se grabaron las demos, se comenzó a ver algo que no cuadraba. Tom Verlaine y Richard Hell estaban tan peleados y había una tensión en los dos que todo parecía indicar que el fin de Hell en la banda era inminente. Las llamadas demos de Eno fueron fundamentales en la carrera de Television. En aquel entonces, el acercamiento a Island Records sugería que Television sería la banda capaz de hacer estallar la escena local, de llegar donde ni siquiera The Velvet Underground había logrado ir y de llevar el underground de Nueva York a la corriente principal. Sin embargo, en retrospectiva, la situación también puso de manifiesto las diferencias creativas que estaban surgiendo entre Verlaine y Hell, las cuales resultarían en la salida de este último de la banda en abril de 1974. Podemos escuchar en ellas cómo la banda se estaba dirigiendo al sonido de Marky Moon y empezaron a alejarse de sus influencias, incluso mientras Verlaine intentaba deshacerse de Richard Hell.
just the facts. Lo que Richard Hell y el manager del grupo, Terry York, se dieron cuenta fue que Tom Verlaine comenzó a tomar el control completo del grupo. A pesar de todo, Williams e Eno estaban convencidos de que Television estaba lista para firmar un contrato discográfico. Williams quería que la banda se mudara a Londres, como lo hizo Hendrix. Eno, por su parte, quería que la banda se fuera a su sello llamado EG, pero nunca obtuvieron respuestas. Otras fuentes dicen que a Verlaine nunca le gustó las demos del grupo. Al final, Tom Verlaine comentó lo siguiente: era un tipo interesante, pero teníamos ideas diferentes de hacia dónde iba nuestra música. Un par de años más tarde, con quien sí logró compartir sus mismas ideas e ideologías fue cuando Brian Eno descubrió a Talking Heads y creó una relación fuerte con su vocalista, David Byrne, donde se lanzaría su legendaria trilogía, More Songs About Buildings and Food, Fear of Music y Remain Light. De regreso a Nueva York, a medida que Television daba más conciertos, empezó a convertirse en un acto de culto. Para este punto, Television tenía definido a dónde quería llevar su música y qué era lo que verdaderamente querían hacer. Para ese momento, Richard Hell abandonó Television. Desde hacía mucho tiempo, Tom estaba deseando que Hell dejara el grupo. Era triste, ya que gran parte de los pósters y publicidad de la banda fue creado por el mismo Hell. Richard Lloyd recuerda que hubo una arrogancia enorme entre los dos que era difícil de describir. Tanto así que hubo una guerra entre los dos en los bastidores cuando dieron un concierto con New York Dolls en The Little Hippodrome, que como dato curioso, esta última estaba siendo manejada por Marco McLaren, cuando la banda estaba en sus últimos momentos. En su entonces Jay Fredman, la manager de Patti Smith Group, se alineó con Terry York. La idea sería de hacer más conciertos de manera frecuente en el CBGB, esto con la idea de conseguir más atención. Esto hizo que Television tuviera en su momento un quinto miembro, en este caso sería Lenny Kaye. Además, Patti Smith logró llamar la atención de varios sellos discográficos como Arista, quien al final la terminaron fichando. La salida de Richard Hell de Television permitió que finalmente la banda se separe de la escena que le había permitido establecerse. Con esto, el control completo y las ideas principales vendrían ahora de Tom Verlaine. Cuando Richard Hell salió de Television, se uniría una nueva banda, Johnny Thunders and the Heartbreakers, una banda de punk rock similar a Ramones que estaba conformada por Richard Hell y los ex New York Dolls, Jerry Nolan y Johnny Thunders. En cuanto a Television, ellos encontraron su reemplazo, Fred Smith. Su nuevo bajista había pasado por una banda del CBGB, The Stilettos. Poco después, Debbie Harry, Chris Stein y Fred Smith, que eran miembros del grupo, salieron de la banda y juntos formaron Angel and Snake, que se cambiaría su nombre a Blondie. Una de las personas que nunca le gustó que Fred Smith se fuera de Blondie fue precisamente la líder del grupo, Debbie Harry, quien como dato curioso se llevaba bastante mal con Patti Smith. El idiota de Fred Smith dejó Blondie. Estaba furiosa con todos ellos, con todos los de Television, con todos los de Patti Smith Group y con Patti y Fred. Estaba furiosa con Patti porque convenció a Fred de unirse a Television. Vaya que sí cometió un error. Lo que sucedía en realidad era que Debbie Harry estaba celosa por el éxito que tenía Television en el CBGB y la escena local de Nueva York. Mientras el grupo de Tom Verlaine era un acto de culto, Blondie apenas era una banda que estaba comenzando, y muchos la calificaban como la peor banda de la ciudad, algo que cambiará años después, cuando sin darse cuenta, se iban a convertir en una de las bandas más importantes del New Wave. Para ese punto, Tom Verlaine empezó a criticar a su ex compañero Richard Hell, diciendo a periodistas como el inglés Nick Kent de New Musical Express que Richard Hell no solo era un pésimo bajista, sino que también era un junkie. Por supuesto, Richard no era el único que se metía a drogas, también lo hacía el guitarrista Richard Lloyd junto al manager del grupo, Terry York. Como dato curioso, poco después Richard Lloyd se fue a un centro de rehabilitación para eliminar su adicción, tanto por las drogas como por el alcohol. El sonido de la banda se volvió más compacto, adquiriendo un tono más estilizado. Al igual que Verlaine y Fika, Smith había tocado en bandas durante toda la secundaria. Nativo de Forest Hills, Queens, se había unido a una banda de corta duración llamada Captain Video en 1971 y, pocos años después, respondió al anuncio de Elda Gentile buscando un bajista, lo que lo llevó a The Stilettos.
Television continuó dando más conciertos. El grupo tocó con casi todas las bandas del CBGB, Blondie, Ramones, Talking Heads y The Patti Smith Group. Además, salió de Nueva York para irse a Ohio, Cleveland para tocar con Rocket from the Tombs, banda que estaba conformada por miembros que en el futuro formarían Dead Boys y Perubu. Tras su regreso a Nueva York, la banda decidió publicar su propia música por su cuenta. Ellos siguieron el mismo camino que Patti Smith y publicaron su primer single llamado Little Johnny Jewel, tema que al igual que Land de Patti Smith, basado en el libro The Wild Boys de William S. Burroughs, trata sobre un joven super supervisión, peligroso, sexual y apocalíptico, encarnando el arquetipo del forajido romántico que ambos artistas compartían. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. Now little Johnny Jew, Little Johnny Jewel sigue a Johnny, quien camina sonámbulo o quizás drogado hasta un aeródromo donde, con el pecho lleno de luces, se agacha tras una valla mientras los aviones rugen sobre él al despegar y aterrizar. Tom Verlaine empieza a improvisar en el tema durante 2 minutos de canción. Una línea rítmica del tema recuerda mucho Rumble de Link Wray. Down behind a fence with a chest full of lights. Hay gente que dice que el prototipo de Johnny nació debido al hermano gemelo de Tom Verlaine, John, quien perdió la vida en los 80 por su alto consumo de drogas. He had no decision. He's just trying to tell a vision. La escogencia de Little Johnny Jewel como sencillo creó una pelea interna en el grupo entre Tom Verlaine y Richard Lloyd. Tom quería que el tema fuera el primer sencillo de la banda. Sin embargo, Richard Lloyd sintió que la decisión de Tom fue desastrosa, dado que ninguno de los fans conocía la canción y no estaba a la altura de otros temas que habían tocado en conciertos. Otro problema era su duración. A diferencia de otros temas que ellos habían hecho como Careful o Fire Engine, Little Johnny Jewel era una canción más larga, con una duración de 7 minutos. Esto hizo que Television tuviera que partir el tema en 2 partes. En el lado A tendríamos la primera parte del tema, mientras que en el lado B la segunda. Tom Verlaine apoyó la idea de Bob Dylan cuando sacó Like a Rolling Stone como single. El tema de Dylan duraba 6 minutos, y si una persona quería saber qué pasaba en la siguiente parte, podía simplemente escucharlo en la cara B del sencillo. Richard Lloyd amenazó a Tom Verlaine con dejar el grupo si publicaba el tema, y eso es exactamente lo que hizo. La banda publicó el sencillo en Ork Records, un sello discográfico fundado por Terry Ork. Cuando Lloyd dejó el grupo, Danny Fields mencionó en su revista musical de que era muy probable que Richard formara una nueva banda. Al final, Richard regresó tras hacer las paces con Tom Verlaine. Antes del regreso de Richard Lloyd, Television hizo un concierto en Mothers junto a la banda británica llamada Bananas. El concierto en Mothers en octubre de 1975 hizo que Television cogiera una fuerte madurez en un momento crítico de la banda, debido a que la unión de sus 2 guitarristas era lo que hacía que Television fuera mágica. En ese punto, la banda había creado un enorme puñado de nuevos temas. En el momento que Television tocaba en más sitios de los Estados Unidos, el grupo empezó a llamar la atención de más sellos discográficos. Uno de esos fue Arista, que fichó a Patti Smith y Blue Oyster Cult. Television hizo varias maquetas para Arista en ese entonces. Otro sello interesado fue Atlantic Records. El vicepresidente del sello, Jerry Raxler,
estuvo interesado en llevarse el grupo a los estudios de Atlantic. Al final la banda no fue fichada. El que estuvo más cerca de fichar a Television fue Sire Records. Seymour Stein, que fichó a grupos como Ramones y Talking Heads, estaba enamorado de Television y quería ficharlos. Cuando Seymour Stein y Tom Verlaine intentaron llegar a un acuerdo, Tom Verlaine dijo que la banda solo firmaría con Sire si le daban un salario superior al de Ramones y Talking Heads. Seymour rechazó debido a que Sire era en su momento un sello pequeño y solo podían pagar una pequeña parte a su personal y las bandas que trabajaban dentro del sello. Al final este contrato nunca se concretó. Finalmente, el que se quedó con el grupo fue el legendario sello Elektra. Karen Berg, que trabajaba dentro del sello, fue a ver a Television una noche en el CBGB. Ella trajo esa noche a Joe Smith, jefe del sello. Karen presionó a Joe para fichar el grupo. Esto eran buenas noticias para el grupo, debido a que Elektra había fichado grupos como The Doors, Tim Buckley y Love. El sello le ofreció un contrato mucho más jugoso y atractivo que el de Sire. La banda tendría la libertad creativa y también podían publicar un total de 7 discos ahí. Al final, los 4 miembros firmaron el contrato. Cuando parecía de repente que el sueño de firmar con un sello discográfico sería tan solo una ilusión, terminó convirtiéndose en una realidad. De esta forma, Television conseguiría su acuerdo discográfico con Elektra. Ahora solo faltaba el siguiente paso, publicar un álbum. En el 48th Street, lugar donde habían trabajado leyendas como Bob Dylan, The Velvet Underground y Van Morrison, estaría dando a luz a una de las obras maestras más influyentes de la música, Marquee Moon. Si te gustó este video, apreciaría bastante que le des like y tú suscribas al canal para que recibas nuevo contenido. Puedes seguirme en mis redes sociales de Instagram y Facebook. Soy Narciso Negro y nos vemos en otro episodio.